Bueno, yo creo que entonces comenzamos. Una disculpa por el atraso. Como ya les mencionaba, simplemente el objetivo de mi presentación el día de hoy es compartir con ustedes básicamente tres elementos fundamentales. Uno, dónde es que vemos la situación actual de la cadena, y subrayo situación actual con mayúscula, ya que todos sabemos que en nuestro medio, en nuestro trabajo y en todo lo que tiene que ver con supply chain y logística, todo está en continuo movimiento, en continuo cambio, ¿no? Creo que todos nosotros, cada vez que participamos en nuestros seminarios, en una de estas reuniones, encontramos en algún punto novedades, elementos distintos que podemos ir utilizando para nuestro trabajo, y es por eso que hago referencia a esa parte actual. El segundo elemento es poder revisar cómo es que nosotros consideramos en Procter & Gamble que la cadena de abastecimiento y la integración y el supply chain es una ventaja competitiva y que va a ser fundamental para nuestro negocio y el negocio de nuestros socios en la cadena en un futuro. Y el tercero, como decía yo, es compartir con ustedes un trabajo que está sucediendo a nivel global, donde con algunos socios de investigación y desarrollo tenemos ya algunas pruebas y algunos modelos que podemos empezar a compartir, pues para crear un poco de ilustración acerca de esta situación de la ventaja y a dónde vemos la cadena evolucionando. En primer lugar, lo que me gustaría es tocar algunos de los antecedentes que creo todos estamos enfrentando el día de hoy y que hacen un poco la diferencia o la realidad actual en la que estamos viviendo. El primero es que en muchas de nuestras compañías, por no decir en el 100%, lo que es la presión de los mercados financieros y lo que los resultados de nuestras compañías producen se han vuelto cada día más críticos. La presión por reducir costo, la presión por reducir capital de trabajo, el famoso o la famosa frase de crear un crecimiento rentable es algo que preocupa más y más cada día a nuestros negocios. Especialmente en el rubro de productos de consumo, creo que esto es más evidente que nunca. Esto ha implicado que nosotros como cadena de abastecimiento, como supply chain, hayamos pasado a tomar un papel todavía más predominante de lo que solía tenerse. No solamente por la interacción o los cambios tan dramáticos que hemos tenido en el suministro y en la entrada de productos prácticamente en todo el mercado mundial, sino porque también esto se ha convertido en una prioridad de negocio para todas las compañías. El servicio es ya hoy un requerimiento básico de la industria. En el pasado, quizás hace, no sé, 8, 9, 10 años, hablábamos del servicio como una ventaja en sí. La realidad es que hoy ya el servicio es algo que se espera, algo que pretendemos todos tener como un requerimiento básico y no como algo que va a diferenciar una u otra cosa. Esto viene obviamente desde el consumidor y se transmite a toda la cadena. El tercer antecedente o la tercera realidad con esta actualidad que yo mencionaba es que muchas veces y principalmente en algunos mercados del mundo, Latinoamérica siendo uno de estos casos, la arquitectura de nuestras operaciones, la infraestructura, la velocidad como hemos venido evolucionando, quizá estarían, entre comillas, atrasadas. Ahora, esto no del todo quiere decir que sea malo, en nuestra opinión. La oportunidad que esto nos da hacia el futuro es que quizá en Latinoamérica y en muchos de nuestros mercados nosotros podemos evitar cometer algunos de los errores o podemos aprender de lo que se ha hecho en otros lados del mundo y quizá avanzar más rápido hacia esa nueva integración. A la vez muestra un reto importante porque la cultura que tiene que haber detrás, la manera en que miramos la cadena de abastecimiento tiene que cambiar dramáticamente. Y esto es donde a veces en nuestras relaciones, en nuestra interacción comercial, mirando la cadena de abastecimiento, hemos tenido dificultades o se crean ciertas barreras que obviamente impiden ese avance. Y bueno, sumarizo eso por decir que precisamente tenemos compañías, tenemos cadenas de abastecimiento tratando de avanzar
en ocasiones más rápido por delante de la capacidad que realmente existe. Y esto para mí muestra o plantea el quizá mayor reto, donde podemos tomar tecnología de punta, donde podemos tomar tecnología de vanguardia, como aquí se ha compartido ya, y aplicarla a nuestra cadena de abastecimiento, a nuestros sistemas de distribución, a la manera en que estamos atendiendo y llegando a nuestros mercados y a nuestros consumidores en la región. Algunos principios básicos que nosotros hemos llegado a concluir y con los cuales estamos tratando de trabajar es que la cadena no puede existir por default. Parte de lo que sucedió en el pasado es que nosotros mirábamos la cadena de abastecimiento y todos sus componentes, transportación, almacenaje, administración de órdenes, intercambio de información electrónica, como algo que tenía que existir ahí y que estaba un poco por default. Eso lo que ha llevado es que en ocasiones tratamos de optimizar pequeñas porciones, pequeños eslabones de la cadena sin tener el contexto total. Entonces, algo básico aquí es que la cadena no puede existir por default, no puede ser una cuestión reactiva, no podemos diseñarla ni tenerla como algo reactivo, sino tenemos que mirarlo como algo estratégico y algo que va a permitir que el negocio se desarrolle. La cadena empieza con el consumidor y aquí no importa el tipo de producto, el tipo de industria, el tipo de mercado, de canal que estemos hablando, tenemos que cambiar nuestro enfoque a realmente pensar que la cadena empieza del consumidor hacia atrás. Creo que todos aquí podemos mirar a múltiples ejemplos donde la cadena la hemos diseñado de adentro hacia afuera y tratando de servir quizá algunas variables que son más de proceso que las variables propias de salida. El tercero es que la complejidad de la cadena no está en sí en la cadena misma. La experiencia, como ya decía yo, la tecnología que se ha desarrollado, es tecnología que está accesible, que todos podemos investigar, que todos podemos adaptar a nuestras necesidades. La complejidad viene en términos de las condiciones de nuestros mercados y de la cantidad de cadenas que tenemos que abarcar. Esto si lo miramos para Latinoamérica, es quizá todavía más claro por los diferentes canales, por los diferentes clientes que tenemos que atender y para los cuales necesitamos construir esa cadena. Ejemplo de esto es, si ustedes miran fríamente o si miramos a nivel macro lo que sería Latinoamérica, miramos la cantidad de proveedores de materiales que tenemos, dónde están estos proveedores, de dónde hacemos el suministro de esos materiales, tanto producto terminado como materias primas. Si a eso le añadimos la cantidad de productos y categorías que tenemos que manejar, y otra vez, aquí estoy pensando del consumidor hacia atrás, donde un consumidor al enfrentarse en una tienda, ya sea un automercado, ya sea un hipermercado, o ya sea la tienda de la esquina, la que todavía, como sabemos, el 50% de los consumidores en Latinoamérica acceden y es donde satisfacen las necesidades de consumo, empieza a dar un poco la película de la complejidad que se va creando, y si pensamos en el consumidor y en esos puntos últimos de contacto, podríamos argumentar tranquilamente que hay una cadena de abastecimiento para cada uno de esos puntos. Es ahí donde está la complejidad, no tanto en los sistemas, no tanto en la tecnología, en qué utilizamos, sino cómo conectamos eso para satisfacer toda esa variabilidad que tenemos al final de la cadena. De la misma manera, la importación y exportación entre países, la presión en costo que ya mencionaba yo, pues ha hecho racionalizar los puntos de producción. Obviamente la apertura y los diferentes tratados de comercio que tenemos ahora habilitan el que podamos mover productos entre países y que esto sea una práctica cada vez más común, no solo entre países de Latinoamérica, sino países a nivel mundial, como todos lo sabemos. Ya mencionaba yo la cantidad de canales y los tipos de tienda. Y el otro factor importante para Latinoamérica que no podemos dejar de considerar es la situación económica cambiante. Si miramos los últimos 6, 7 años en la región, vamos viendo que vamos quizá cambiando de la región geográfica donde la
donde los problemas económicos surgen o donde la situación es muy cambiante o se vuelve muy volátil. Y esto hace que nosotros tengamos que mirar los proyectos, el diseño y la estructura de esta cadena con esa variable en medio. No podemos descartarla y aunque creemos y todos sabemos que esto debería de ir mejorando, es un factor fundamental que ejerce presión y que crea complicación sobre la cadena. El mayor riesgo de esto es volver al problema que ya mencionaba yo, ¿no? Que es que la cadena entonces se construya por default. Es decir, que nos atemos a ciertas limitaciones, en ocasiones de justificar alguna inversión, en ocasiones de dejar de invertir en algún producto, en alguna marca, en algún mercado, por la simple situación económica. Y por supuesto, el último elemento es que en todos nuestros mercados, hoy la actividad competitiva es más fuerte que nunca. Esto yo creo que por supuesto es sano y por supuesto es algo que los consumidores aprecian y empiezan a ver como beneficio, pero que pone de la misma manera más presión y más importancia en la cadena de abastecimiento. Es aquí donde con esta combinación y con esta complejidad empezamos a ver cómo la cadena puede ser una ventaja o desventaja. Para sumarizar entonces estos principios básicos que ya mencionaba yo y precisamente para definir la ventaja y cómo es que la cadena va a generar ventaja, esto es lo que nosotros proponemos. La ventaja es poder en esas diferentes cadenas de abastecimiento generar un volumen máximo de consumo con el mejor servicio. Consumo obviamente es que esté disponible siempre el producto, que siempre que nuestro consumidor, que siempre que nuestros planes de publicidad van a crear la necesidad o van a satisfacer la necesidad de ese consumidor y ese consumidor va a hacer el intento de buscar ese producto que esté disponible. Servicio obviamente está conectado a eso y quiere buscar que siempre esté esa disponibilidad y por supuesto el costo total que sea el menor posible, que sea el adecuado pero que sea el menor posible. La misma presión financiera otra vez hace que nosotros tengamos que cuidar y tener mucho más conciencia de cuál es el precio de venta con el cual estamos saliendo al mercado. Ese precio de venta está impactado por nuestros costos y por el costo de distribución o de la cadena de abastecimiento en los mercados, evidentemente. Si esa tesis de la ventaja y esa propuesta de ventaja es real, entonces nosotros hemos tratado de construir en base a esa premisa una visión. Y esa visión lo que estamos planteando el día de hoy es intentar crear una cadena de abastecimiento, como ya hablábamos, basada en el consumo, que ésta esté estratégicamente diseñada, es decir, que tengamos todo un proceso integrado con la planeación del negocio que permita diseñar la cadena de abastecimiento. Nadie va a poder transformar la cadena, ni va a poder cambiar la infraestructura, ni va a poder atacar esa arquitectura de la que hablaba en 6 meses, en 5 meses, en 8 meses. Si nosotros no tenemos un plan consciente, un plan maestro de cómo es que la cadena va a evolucionar, conectada al plan de negocio, quizá estos resultados y esa ventaja no va a existir. Y la parte final de esta visión es que la utilización de la información y el acceso a la información que hoy podemos tener debe de ser lo que genere una integración entre todos los componentes de la cadena. Y si lo llevamos a esta visión, esa información deberíamos de poder tener acceso a ella en tiempo real. El gran reto es cómo salimos y cómo empezamos a dejar de lado los diferentes baches de información que hoy tenemos que manejar a tiempo no real y llevar eso a un tiempo real. En el ejemplo del final voy a mostrar cómo precisamente algunos dispositivos y algunas de los modelos que estamos buscando es precisamente convertir eso en una señal de tiempo real que genera los impulsos para la cadena. Un poco de dónde sale esta visión, porque no es algo que evidentemente Procter haya descubierto, que alguien dentro del negocio simplemente haya tenido un sueño y al día siguiente se haya levantado y haya dicho, esta es la visión. Esto tiene una lógica muy clara y como todo nuestro negocio en términos de distribución y logística, es algo que simplemente es una evolución.
Si nosotros miramos lo que ha pasado alrededor de logística, de supply chain, los últimos 50 o 60 años, lo resumimos de la siguiente manera. Si nosotros miramos la cadena típica que teníamos al terminar la Segunda Guerra Mundial, era una cadena muy clásica, ¿no? Donde se tenían proveedores, manufactureros, almacenajes, los retailers o los puntos de venta y al final los consumidores. Lo que nosotros hemos podido recopilar en datos es que esta cadena quizá tenía un tiempo total de 140 días. Estoy hablando desde que se generaba el producto, las materias primas, hasta que lo podía llevar yo al consumidor. Por supuesto, en vista de lo que hoy sabemos, los costos de esa cadena, no solamente en tiempo, sino el costo propiamente, eran ineficientes. Y así fuimos avanzando hasta que en los 90 empezamos todos y empezamos a desarrollar este concepto de ECR, ¿no? Y cómo teníamos que empezar a mirar al consumidor como algo mucho más importante y como gatillo o punto de foco principal en la cadena. ¿Para qué? Para tratar de ir logrando esta integración entre productores, entre centros de distribución, operadores, inclusive entre nuestros socios comerciales, ¿no? Y dejar un poco de lado las discusiones en estos niveles para tratar de empezar a generar una integración hacia el consumidor. El avance ahí, si bien en términos de tiempo y todavía con cadenas en la década de los 90 quizá de 130 días, sí ayudó definitivamente a generar ahorros. Y como todos sabemos, estos ahorros son más o menos claros y están bien identificados. El dato de nosotros a nivel mundial es un ahorro como de 3 billones de dólares, que eran de lo que salía de los primeros estudios. Ahora, entre el 2000 y 2005, lo que estamos trabajando y lo que estamos tratando de preparar es simplemente una continuación de ECR, ¿no? Con la diferencia de tratar de lograr aún una integración mayor. Ya no mirar cada eslabón de la cadena, sino realmente empezar a buscar una integración total entre 3 o 4 componentes de la cadena hasta llegar al consumidor. Aquí se empieza a ver ya la simplificación de cómo serían 3 pasos versus los diferentes pasos que teníamos acá arriba. Nosotros creemos que hoy se pueden llegar a cadenas de entre 60 y 65 días y que hay al menos otros 3 billones de dólares adicionales que se pueden ir sacando en costos que todavía tenemos inherentes o que tenemos inmersos en esta cadena. El proyecto que les voy a hablar más tarde es un componente de lo que vemos más allá de los próximos 5 años. Y realmente esto simplemente es la ilustración de algo que creemos que puede ser realidad, ¿no? Siendo la visión incluir en un solo eslabón toda la cadena. Y donde el mayor cambio de diseño que nosotros vemos es que la cadena ya no sería una cosa secuencial, sino sería precisamente la utilización de información a tiempo real para integrar la cadena desde el consumidor. Entonces el al hacer el impulso de compra, estaría generando la señal para que toda la cadena se mueva al mismo tiempo, a tiempo real, ¿no? En términos de suplidores de materia prima, en términos de la gente que produce los productos, en términos de cómo vamos distribuyendo este producto contra demanda real, sin tener prácticamente inventarios, en términos de cómo se ven las tiendas, cómo se ven los puntos de venta en los cuales el consumidor accede a ellos. Otra vez, esto es realmente una incógnita, como acá lo ponemos. No sabemos exactamente cuál puede ser el resultado, pero creemos que es alcanzable y en esto estamos poniendo los esfuerzos. La otra cosa que es evidente y que planteamos, esto no lo va a lograr nadie por sí solo. Es algo donde creemos que el impulso inicial de ECR, de hablar de más colaboración, de hablar de más conectividad, de mayor integración, va a tener que ser una realidad todavía mayor a la que hoy tenemos en nuestro diario interactuar, ¿no? como cadena de abastecimiento en los mercados. Nada más, algunas características más a detalle de esta cadena que sabemos que van a tener que ser una realidad y para eso nos queremos preparar, es la frecuencia de abastecimiento. Y creo que todos aquí hoy ya vivimos esta incógnita y este reto de cómo podemos mejorar la frecuencia con la cual estamos abasteciendo.
de cómo vamos a poder responder mejor a esa compra del consumidor a una mayor frecuencia. El otro elemento es que nosotros tenemos que pensar en el surtimiento o en la disponibilidad de ese producto, ya no solamente en términos de satisfacer o cumplir con un pedido o una orden, sino la disponibilidad a nivel punto de venta 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, en base a cómo los consumidores hoy compran. Quizá el punto más claro de esto es inclusive cuando nosotros tenemos que satisfacer compras directas de consumidor hoy día o compras hechas de manera virtual, ¿no? Como podría ser compras por internet o algún sistema similar. La cadena es algo donde tenemos que entender, como ya decía yo, que va a ser una red. La cadena no puede ser propiedad de nadie y la cadena no es propiedad de nadie. Esto tiene que ser una red y todos los integrantes de esa cadena tienen la misma responsabilidad y adueñarse de ella para poder contribuir. Un poco cómo logramos estas características. Creemos que tenemos que acelerar la adquisición de la señal de demanda, ese impulso del consumidor y cuando está haciendo la compra, tenemos que encontrar la manera de acelerar eso. Tenemos que tener un reabastecimiento mucho más inteligente, literalmente retar y modificar los sistemas de reabastecimiento que hasta hoy hemos manejado, pegándose a esa cadena, pegándose a esa demanda, y significativamente cambiar la manera en que planeamos y ejecutamos el negocio, en términos de poder realmente abrirle la puerta o abrir ese impulso de demanda